Llevo 3 intentos de suicidio. Llevo 3 intentos de suicidio. No sé qué me pasa, no sé qué hacer. Estoy desesperado. Llevo 6 meses sin consumir. Estoy tratando la droga, pero el cuerpo me está jalando a que vuelva. Escucho una voz que me dice que vuelva. Escucho una voz que me dice que nadie me ama. Y le dije: joven, lo que usted está viviendo realmente es muy duro, muy difícil, pero hay alguien que sí lo ama. Y si usted no se ha quitado la vida, es porque hay uno que no quiere que usted se muera. Y le dije: mire, permítale a Dios hacer algo en su vida. La mamá desesperada decía: mire, vecino, cuando este muchacho sale a la calle, yo todo el fin de semana pegada en la ventana, no le pongo cerrojo a la puerta, porque no sé, en cualquier momento viene huyendo que pronto lo van a matar. No tengo vida. Y entonces le dije: mire, la solución es el Señor. Permítanos visitarle. Aquí hay un pastor, el hermano Jefferson. Aquí hay un hermano pastor local. Le entregué un tratadito que decía el portafolio. Mira, aquí hay consejería familiar para los hijos, matrimonial. Permítanos venir a visitarle, hacer un trabajo con usted. Nos dio los datos y le dije: mire, ¿sabe una cosa? Le invitamos al culto esta noche. El muchacho me dijo: mire, pastor, mañana a primera hora me voy para el Perú, porque voy a trabajar en unas minas. Y le dije: ¿sabe una cosa, muchacho? Yo no conozco su vida, su necesidad, pero siento decirle algo. Si usted se va así como está para el Perú, un cuarto intento llegará a su vida y ahí terminará. Vaya al culto, deje que Dios le hable, vaya. El muchacho llegó con la mamá. Y cuando el pastor hizo la invitación, ahí llegó el muchacho con la mamá al culto. Lo que Dios hizo con una sola visita, no se imagina lo que puede hacer en una refán. Les invito para que leamos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 10, verso 13 al verso número 15. Carta a los Romanos, capítulo número 10, verso 13 al verso número 15. Amén. ¿Qué tal si leemos todos a una sola voz? Leemos en el nombre del Señor Jesús. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Alguien de gloria a Dios. Siéntense, por favor. La refán es un método 100% bíblico. ¿Cuánto lo creen? Gloria al nombre del Señor. Permítame decirle que cuando usted lee la carta a los Romanos, ahí en el capítulo 10, el verso 1, el apóstol Pablo dice: tengo un anhelo en mi corazón, tengo un deseo en mi corazón, y mi oración a Dios es para que Israel sea ¿qué? Salvo. Amén. Ese deseo lo tiene usted, ese deseo lo tiene el ministro, ese deseo lo tenemos todos, de que la gente sea salva. Jesucristo dijo: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, desde Cristo para acá, hermano, nuestro deseo a Dios y nuestra oración a Dios, como dijo el apóstol Pablo, es que la gente sea salva. Y en su tiempo, Pablo quería que su nación fuera salva y oraba a Dios. Pero mire que cuando usted le hace una radiografía a los judíos de aquel entonces, su fe estaba fundamentada ¿en qué? En la ley, en los ritos, en las fiestas solemnes,
en la liturgia, en las purificaciones, en los sacrificios. En eso estaba fundamentada la fe y la creencia, y ellos creían que la forma de agradar a Dios estaba en cumplir la ley. Y Moisés había escrito que la única manera era que todo el mundo cumpliera la ley. Y el Señor dijo que si a alguien faltaba alguna palabra de la ley, pues se hacía responsable de toda la ley. Pero Pablo tiene que decir también ahí en su carta, en el verso 8, capítulo 10 de Romanos: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué predicó Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amén, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero la pregunta es, ¿un judío creía eso? No, señor. Un judío era difícilmente creer que Jesús era el Señor. Para él era imposible que Jesús perdonara pecados. Recuerda cuando le trajeron al paralítico que destecharon, ¿verdad? Y ahí dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Si el único que perdona pecados es Dios. Pero Jesús le dice: les voy a demostrar que yo no solamente tengo poder para perdonar pecado, sino también para sanar. Y a ese paralítico dijo: levántate. Pero para ellos era imposible creer que Jesús era el Señor. Para ellos era imposible creer que Jesús era el Mesías. Recuerde que la inscripción que coloca en el madero Poncio Pilato es: Jesús, Rey de los judíos. Pero ¿qué le dijeron los judíos a Pilato? No, señor, Él no es nuestro rey. Él dice que es nuestro rey, pero nosotros no lo recibimos como rey. ¿Acaso Juan no dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Aleluya. Era imposible para ellos creer que Jesucristo había resucitado. Si usted lee capítulo 28 del Evangelio de Mateo, cuando habla de la resurrección, el informe de la guardia, ellos habían experimentado el terremoto, habían visto al ángel descender, y del susto ellos como que se durmieron, se asustaron y todo eso. Pero cuando ellos van a dar el informe de lo que había sucedido, los ancianos, los sacerdotes le dijeron: mire, te vamos a dar un buen billetico, le vamos a dar. Pero si le preguntan a ustedes qué sucedió, simplemente van a decir que ustedes se quedaron dormidos y que los discípulos de ellos vinieron y robaron el cuerpo. Y la Biblia dice que esa historia todavía se cuenta hasta el día de hoy, dice ahí la Biblia. Para ellos era imposible confesar que Jesús es el Señor. Para ellos era imposible creer en el corazón que Dios le había levantado de los muertos. Pero déjeme decirle que en esta mañana hay una iglesia que sí cree que Jesús es el Señor. Hay una iglesia que sí cree que la tumba está vacía y que Él vive para siempre. Él es el primogénito de los que se levantaron de los muertos para no ver muerte otra vez. Y está en esta mañana con nosotros. Así que para ellos es difícil esto. Por eso yo creo, hermanos, en esta mañana que es indispensable concientizar que necesitamos métodos para llevar esta verdad a la gente. Necesitamos métodos. Y yo quiero hablarles es de ese método que aparece en la Escritura, gloria a Dios. Y yo quiero decirles que debemos saber que la Refán, su objetivo principal es alcanzar a nuevas personas, invitarles al conocimiento del Señor, de la fe, y discipular en la palabra de Dios. Ese es el objetivo de la Refán. Alcanzar nuevas personas. Amén. Las reuniones, debe otra cosa saber usted, mi hermano, es que las reuniones, la Refán, no se llevan a cabo en el edificio de la iglesia, sino en las casas. Amén. La Refán hay que darlas en las casas, gloria al Señor.
Así se puede crear un ambiente de familiaridad y amistad. El punto central de estas reuniones es el estudio de las enseñanzas bíblicas. Y yo creo que cuando ustedes han tomado el taller de la Refán, a ustedes les explican qué es lo que no debe hacer en la Refán. Porque vamos a mirar ahorita qué no es una Refán. Entonces, el punto central es el estudio de las enseñanzas bíblicas que se comparten para instruir y edificar a los participantes. La Refán busca fomentar la unión y el crecimiento espiritual de los que hacen Refán y de los que están allí en la Refán. Amén. Los líderes y los hermanos que hacen Refán, a través de esta Refán se fortalecen. A través de esta Refán aprenden a darlas y se enamoran más del evangelismo. Pero también se edifican a las personas que están ahí participando de la Refán. Y es un método de evangelismo que se enfoca en la interacción personal, permitiendo que la verdad del evangelio llegue de forma más cercana a través de la amistad. ¿Qué no es una Refán, mi hermano? Una Refán no es un culto en una casa. ¿Sí sabía eso? Una Refán no es un culto que se traslada a una casa. Una Refán no es, escúcheme bien, no es la oportunidad para indagar en la vida personal de la persona. Recuerde eso, mi hermano. Obviamente a través de la Refán se forman lazos de amistad y a veces los amigos se acercan a uno. Oiga, hermano, pastor, mire, ¿por qué no me lleva en oración por esta situación que estoy viviendo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi vida personal? Y esas reuniones se prestan para formar esos lazos de amistad, pero no aproveche como para usted indagar. Espera que ese amigo, a esa persona empiece a tener confianza. Porque a veces uno llega y de pronto le dice, bueno amigo, aquí estamos, aprovécheme. Tengo un curso en consejería familiar, aprovécheme. ¿Cierto? Yo hice el diplomado de familia, aprovécheme. No, esperemos, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Así que no tomemos la Refán como esa oportunidad para empezar a escarbar allí. Hay que tener sabiduría, hermano, porque hay amigos en sus hogares que usted le abre la puerta para la Refán y hay amigos todavía con heridas abiertas y necesitamos ser muy sabios. Amén. La Refán no es un espacio para hablar de temas diferentes a la palabra de Dios. Enfóquese en presentar el evangelio y al dueño del evangelio. Enfóquese en presentar a Jesucristo. Siempre hemos dicho que el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. El protagonista del mensaje de la profecía bíblica ha sido, será y seguirá siendo el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, a los amigos que están aquí con cariño, no podemos hablarle de otro Salvador. No podemos hablarle de otro que intercede. No podemos hablarle de otro abogado, de otro que soluciona. Siempre nuestro mensaje será presentar a Jesucristo como el único que puede hacer algo por el hombre. A Él sea la gloria. Porque cuando no tenemos un concepto bien claro de qué debemos hacer en una Refán, caemos en el error de aprovechar espacios para hablar de otros temas. Nosotros estamos hasta el semestre pasado, estábamos dando la Refán en las cárceles, aquí en Rivera, y veníamos con temas sistematizados, una secuencia que es la Biblia, bueno, la parte 1, parte 2, sus símbolos. Pero en cierta ocasión entró un hermano que nos colabora a nosotros. De pronto no tenía bien el conocimiento de cómo se daba la Refán. Y el hermano llegó y empezó a hablar de política. Que el izquierdista, que el derechista, que el del centro, que todos son iguales, que la corrupción, que para aquí, que para allá.
Y usted hablar de política y izquierdista en el patio número 4 donde hay guerrilla, ¿cierto? Y el problema es el pastor de evangelismo carcelero cuando entre al patio y le jalen las orejas. Entonces, hermano, la Refán, recordemos, es presentar el evangelio del Señor Jesucristo. Usted quiere hablar de otros temas, sáquelo en otro día, organícese otra reunión como usted quiera, pero la Refán es el espacio que Cristo tomó para tener un acercamiento a la gente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que simplificando todo esto de la Refán, podemos entender que la Refán es el método, el concepto de la Refán, podemos decir que es un método evangelístico que tiene su fundamento en la palabra de Dios y se desarrolla como una reunión familiar donde queremos acercarnos a los amigos con el fin de compartir la palabra de Dios de una manera dinámica y personal. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que dentro de la iglesia hay hermanos que aman el evangelismo, que son apasionados para hablarle a la gente? Pero muchos de ellos todavía tienen en su mente el concepto de métodos que gloria a Dios por ello, pero tenemos que realmente evaluar qué tan beneficioso hay o el resultado que se arroja. Y yo quiero que me entiendan bien, todos los métodos, gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por todos los métodos. Pero a veces nosotros como que miramos la Refán como algo que eso qué. Alguien por ahí en alguna ocasión dijo que ese era un nombre de un dios pagano. ¿Y cómo es el nombre del dios pagano? Renfán. Y entonces que eso era una mezcla de palabras, que eso era diabólico, que yo no sé qué. Y eso de pronto, hermano, indispone a los otros. Y entonces hay muchos hermanos en la iglesia, y gracias a Dios por esos hermanos que aman, pero se quedaron con métodos que son muy comunes. Campañas evangelísticas, gloria a Dios por ello, cultos especiales con los amigos, y ya prácticamente en las congregaciones institucionalizamos el culto de los 100 amigos. ¿Quién no ha hecho el culto de los 100 amigos? Yo creo que todas las congregaciones hemos hecho culto de los 100 amigos, y gracias a Dios por ello, hermano. Hoy, ahorita escuchamos las serenatas, las visitas, gloria a Dios por ello. Pero quiero decirle, hermanos, que la Refán sigue siendo un método 100% bíblico. Amén. 100% bíblico. Es un método que no apareció de la noche a la mañana. Es un método que sí arroja resultados. Póngamele cuidado usted a esta encuesta. Hace muchos años se hizo una encuesta y de pronto a usted se la dieron en los talleres, pero se la quiero recordar. Se le preguntó a cierto número de hermanos de la iglesia a nivel nacional de cómo habían llegado al Señor. Amén. Usted ha escuchado la encuesta. Se la voy a recordar. El 1% llegó al Señor por una necesidad especial. Y si aquí preguntáramos, desde mi persona, yo me cuento en ese 1%. Porque llegué a los pies del Señor Jesucristo cuando estaba, hermano, en la mala. Perdónenme la expresión, en la inmunda. Mi mamá era cristiana y por la gracia del Señor me había hablado del evangelio. Pero yo siempre me llevo, perdóneme, ese sentimiento de orgullo en la manera, en el buen sentido de la palabra, que a mí el que me convenció directamente fue el Señor Jesucristo. Una noche en la ciudad de Bogotá, cuando ya realmente estaba en la mala, tenía a la que es actualmente mi esposa, mi hijo mayor en ese tiempo tenía 2 añitos, estábamos pagando arriendo sin tener trabajo para pagar arriendo. Imagínense, vivíamos de arrimados. Pero un día desesperado, miré a la mesa de noche al borde de la cama, había una Biblia que siempre lo he dicho, la rescatamos de un diluvio en la ciudad de Ibagué. En la casa donde vivía se nos inundó la casa, nos llegó más abajito de la rodilla, rescaté la Biblia y todo un día tratando de desprender hojita por hojita. Y si usted no ha tenido la experiencia de que se le moje una Biblia y despegar hojita por hojita,
A mí se me fue todo el día que cuando se secó esa Biblia, las hojas eran como un alambre, tiesas, pero la cargaba para arriba y para abajo. Y en esa necesidad abrí la Biblia y directamente Salmo 128. Y yo leí ese salmo y yo sentía que alguien al ladito me decía: eso lo quiero hacer con usted, eso lo quiero hacer con usted, eso lo quiero hacer con usted. Pero al final el salmista dice: bienaventurado el que teme a Jehová. Cuando terminé ese salmo, reconocí realmente que en mi vida necesitaba a Dios. Y a la dominical siguiente me fui donde estaba la iglesia evangélica, ciudad de Bogotá, barrio San Joaquín, el hermano Carlos Acosta, el pastor. Le dije a mi esposa: aquí la solución es Cristo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Estás seguro que esa es la solución? Sí, Señor, estoy seguro. Y si me quiere seguir, gloria a Dios. Si no me quiere seguir, tranquila, váyase que yo le respondo por el niño. Y ella me dijo: si usted está seguro, yo lo sigo. Llegamos a la dominical y como todo amigo, no todo buen amigo, en la última banca. Y yo no le puse cuidado a la predicación. Sinceramente no sé qué es lo que predicó el hermano ese día. Lo único que yo estaba esperando, ¿sabe qué era? Que el pastor dijera: ¿quién quiere aceptar a Jesús? Eso era lo único que a mí me interesaba. El hermano terminó el sermón y hace la invitación: si alguno quiere aceptar al Señor Jesucristo, venga, lo invito. Y le digo: esta fue. Cogí al niño de una mano, mi esposa de la otra, y por la mitad del salón, y llegamos rendidos a los pies del Señor. Por una necesidad llegué a los pies de Cristo. Dele la gloria al Señor. El 2,3% llegaron por sí mismos, porque les gustó, porque les llamó la atención, porque escucharon alguien por ahí predicar y se acercaron. El 2,1%. El 1,2% por el pastor, por una oración que hizo el pastor, por un consejo que hizo el pastor. El 1,2% en un día que le visitaron. De estas visitas que están haciendo, Dios puede rescatar almas de ese trabajo. 4,5% llegaron a los pies del Señor por un culto como esto de escuela dominical. Alguno de aquí de pronto llegó a los pies del Señor por un culto de escuela dominical. Mire, 0,5% por una campaña evangelística. El 0,5% dijo por una campaña evangelística. El 2,3% por un programa de la iglesia. Una serenata, una cena con amigos, que también ya está muy común, la cena con los amigos. Un culto especial de los 100 amigos. Bueno, por un programa que hizo la iglesia. Pero el 75,9% manifestó que llegó a los pies del Señor por el trabajo personalizado de un amigo creyente o de un familiar creyente. Y cuando hablamos de un trabajo personalizado, es ese que todos los días estaba ahí, que estaba llamándolo, que estaba visitándolo, que se acordaba del cumpleaños, que celebraba de pronto las bodas, que estaba allí invitándole al culto, que no lo soltaba, que lo asfixiaba. Pero gracias a Dios por ese trabajo, el 75,9% llegó a los pies del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Y ese trabajo personalizado se interpreta como la refán. En el trabajo de evangelización del Señor Jesucristo, porque tenemos que sustentar bíblicamente que esto del método sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Hoy en día hay muchos métodos por el contexto en el que estamos, pero el método bíblico siempre ha sido bíblico. Y el Señor Jesucristo lo hizo de la siguiente manera. Jesús evangelizó a las multitudes. Amén. El Señor no andaba por ahí con 2, con 3. El Señor andaba con multitudes, entre las multitudes. Recuerde que cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó, ¿él qué fue lo que preguntó? ¿Quién me ha tocado? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos?
mira que la multitud nos está apretando, Señor. O sea, como queriendo decir, Señor, es como ilógica tu pregunta. Nos están apretando, ya no podemos caminar. Y tú preguntas que quién te tocó. Pero Jesucristo, cuando está en medio de la multitud, Él sabe quién se le acerca con fe. Y yo, no, es que a mí alguien me tocó. Porque poder salió de mí. Entonces Él andaba entre las multitudes. Cuando alimentó con los 5 panes y los peces, la Biblia es clara en decir que como a 5,000, sin contar mujeres, tampoco niños. Más adelante fueron 4,000. Entonces el Señor siempre andaba entre las multitudes y a esas multitudes les evangelizaba. Amén. Jesús evangelizó en grupos un poco más reducidos. Estaba el Señor por ahí enseñando en las sinagogas. Ahí en grupos más pequeños Dios evangelizaba. Pero también hizo un trabajo personalizado. El Señor hacía un trabajo, perdóneme, de tú a tú. Al Señor le encanta eso, de acercarse a la gente. Y el que ama la evangelización, el que tiene esa pasión de evangelizar, a ese le gusta acercarse a la gente. Uno encuentra hermanos en la iglesia, hermano, que si está en el colectivo, ahí esa se le acerca el de ladito. Si va de pronto en el mototaxi, ¿cierto? Le toca la espaldita, oiga, si sabía que Cristo lo hace. Si está por ahí en el trabajo, el compañero le gusta ahí actuar personalizado. El Señor usó ese método y usted lo puede ver con Nicodemo. Amén. Ahí en Juan capítulo 3, usted puede ver el trabajo del Señor con Natanael. Cuando llega Natanael a él, con Zaqueo, cuando lo encuentra por allá encaramadito en un árbol, y Zaqueo, bájate de ahí, es necesario que pose yo en tu casa. Con la mujer samaritana, que realmente tiene una enseñanza muy bonita, hermano, porque es que a través del trabajo personalizado, a través de la refán, hermano, muchos amigos nos abren el corazón. Amén. Los que están haciendo refán, les felicito. Y yo creo que pueden dar testimonio que muchas veces esa dama o ese caballero le abre el corazón y le comenta quizás cosas muy íntimas de él. Eso es lo que hace el trabajo personalizado. Jesús habló con la mujer y ¿qué le dijo a la mujer? Me pareces que eres profeta. El Señor le dice, mire mujer, si supieras el don de Dios y quién habla contigo, tú le pedirías agua y Él te daría de esa agua que salta para vida eterna. Ese trabajo personalizado con el Señor, con la mujer samaritana, hace que la mujer se abra, reconozca quién es el Señor. El Señor le toca las fibras de su alma. Ella reconoce que el hombre con el que estaba no era su esposo. Ya había tenido como 5 y el que tenía como que era prestado. Pero la mujer dice, me descubrió todo lo que yo era, Señor. Y sí, yo soy así. Y me pasa esto, Señor. Y me pasa aquello, Señor. ¿Cuántos de los amigos en una refán, de pronto cuando se termina por ahí y mientras le está dando a usted el refrigerio, se le dice, oiga, ¿por qué no me acompaña tantico aquí a la cocina? ¿Por qué no me acompaña tantico aquí al patio? Salgamos aquí al frente. Quiero contarle algo. Porque esa es la facilidad de la refán. Y el Señor lo hizo así. Esta forma de compartir la nueva de salvación que usó el Señor Jesús, hoy lo interpretamos como el método de la refán. Porque lo que busca este método es hacer un trabajo más personalizado con las almas. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Uno de los métodos de evangelizar que se usó en los inicios de la iglesia aquí en Colombia y que todavía lo usamos en algunas oportunidades, ¿sabe cuál fue? El de ir a evangelizar puerta a puerta, ¿cierto? Usted lee la historia de las misiones y los hermanos por fuera, muchos de ellos hablan que el trabajo de evangelizar lo hacían de puerta a puerta, entregando el tratadito. En estos días estamos con el hermano Esteban allí apoyando Fortalecillas y estamos haciendo un trabajo de puerta a puerta.
Veníamos de unos días de hacer un trabajo de evangelismo en Colombia, en Alpujarra, en La Victoria y en Fortalecilla. Y el hermano Andrés nos decía, vamos a hacer una campaña y un evangelismo, pero lo vamos a hacer a la antigua. Vamos a golpear puerta a puerta. Vamos a entregar el tratadito y vamos a decirle que Cristo les ama. Vamos a darle un mensaje y vamos a invitarlos al programa. Y gracias a Dios por ello, porque se han escuchado de testimonios que alguien estaba a punto de quitarse la vida, pero de pronto le golpearon la puerta. Y entonces soltó la cuerda y se bajó y fue a mirar y abrió, y una niña con un tratadito y le recibió el tratadito y cerró, y de pronto ya se fue a pensar lo mismo, pero se quedó leyendo el tratado, y lo que decía el tratado impactó su corazón a tal punto que bajó la cuerda y al otro día se fue a buscar la iglesia. Gloria a Dios. Y entonces le dijeron, oiga, mire, y es que tal día una niña me golpeó, me dio el tratadito, y resulta que si ella no me golpea la puerta, yo no estuviera aquí, estuviera muerto. Pero déjeme decirle, y vuelvo y lo repito, gloria a Dios por los métodos, pero déjeme decirle que a veces el puerta a puerta nos falta algo más. Hay, podríamos decirle, algunas falencias en el buen sentido de la palabra que impiden que se pueda llegar un poco más efectivo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va al evangelismo puerta a puerta, usted golpea la puerta, usted entrega el tratado, 2 o 3 minuticos le da una palabra al amigo y salta a la otra puerta. Amén. No se realiza un seguimiento, porque usted golpea la puerta, entregó el tratadito, le habló, y quizás difícilmente usted vuelve a esa casa. Otro tema es que el mensaje es muy esporádico. Uno llega, amigo, Dios te bendiga. Mire, somos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, estamos por aquí en esta tarde haciendo un evangelismo. Recíbame este tratadito, y uno le da una palabra de ese tratadito de ahí. Y muchas veces, ¿cuánto nos hemos encontrado con amigos que está con el teléfono? Sí, señor, a la orden. Permítame, estoy aquí. ¿Necesita algo? ¿Usted le va a decir, corte la llamada? ¿Qué le va a decir a usted? Lea el tratadito, ¿cierto? Ahí está la dirección de la iglesia. Y le da una palabra. ¿Por qué? Porque es que el tiempo es limitado. Porque cuando usted se va a evangelizar, usted no puede ir a hacer visita. ¿Qué es lo que nos dicen los hermanos cuando nos mandan a evangelizar? No se ponga a hacer visita, ¿cierto? No se ponga a hacer visita. Vaya, golpea y tratadito. A veces nos abren la puerta, y cuando a usted le abren la puerta y le dicen, siga, siéntese, por favor, claro, hábleme de Cristo. Hermano, ya hay que poner también el almuerzo. Porque pentecostal que respete, hermano, le dan el ladito para hablar del Señor, y ahí lo tiene. Y usted se echó 1 hora, 2 horas en esa sola casa, y el resto de la cuadra no hubo nada. Entonces hay ciertas falencias, digámoslo así, pero para eso, hermano, podemos encontrar a través de la Refán. Uno acostumbra a hacer un evangelismo, no sé si de pronto lo hagan aquí, pero llévese una encuesta. Vaya, golpee la puerta, entregue el tratado, háblele, dígale, mire, ¿le gustaría que siguiéramos hablando del Señor? ¿Sí o no? Si él dice que sí, bueno, regáleme sus datos, estaremos en contacto. Y le da los datos y usted lo llama. Y ese día usted le entrega el tratadito, pero ya usted abre una puerta para una posible refán. Amén. Porque el evangelismo es algo muy esporádico. Y espero que no me malinterprete, que ya no sigamos haciendo evangelismo, que ya no sigamos haciendo campaña. No, hermano, todo lo que esté a nuestra mano, hagámoslo. Pero también pensemos en aquello que nos puede dar un mejor resultado. Gloria al nombre del Señor. Porque a través de la Refán encontramos algunas ventajas, o digamos beneficios. La Refán es un buen método para llevar y explicar el evangelio a las almas perdidas.
Además nos ayuda para exponer más exactamente la doctrina de Cristo. Porque usted en una visita que haga, hermano, usted no puede presentar todo el plan. Amén. ¿Cómo usted lo puede hacer? A través de la Refan. Porque usted en la Refan tiene unos temas que van en una secuencia, ¿verdad? Biblia 1, Biblia 2, los materiales en que se escribieron, que el récord Guinness, que, ¿qué más? A ver, ayúdeme. Los símbolos de la palabra. Usted explica cada símbolo. Y ya usted pasa a nivel de amigo a simpatizante, simpatizante a creyente. Usted hay un tema sistematizado. Y a través de ese tema, hermano, y lo digo en el nombre del Señor Jesús, vamos a tener buenos cristianos nutridos en la palabra. Amén. Nutridos en la palabra. Porque, hermano, permítame, me desvío un momentico. Pero a veces nosotros batallamos, hermano, con lo que es del Señor. Decía ahorita nuestro hermano Esteban, a veces, hermano, retenemos la ofrenda, retenemos los diezmos, retenemos primicias, retenemos votos, sí que piden. Pero cuando usted hace un buen trabajo de discipulado, hermano, usted y yo entendemos que lo que tenemos en el bolsillo no es de nosotros. Lo que tenemos en el bolsillo es porque allá arriba se abrió una fuente y esa fuente se derramó sobre nosotros y podemos aportar a la obra del Señor. Cuando usted hace un buen trabajo en la Refan, donde expone las doctrinas fundamentales, hermano, por redes sociales nos pueden decir Jesús solos, hijo del diablo, herejes, lo que sea nos pueden decir. Pero el que está instruido en la palabra del Señor, donde lo paren, él reconocerá y tendrá que declarar que Jesucristo es el único Dios verdadero y la vida eterna. Es importante hacer esos espacios. En la Refan usted va a tener esa oportunidad, hermano, de discipular a la gente, de traer al ministro, hermano. Mira, aquí le traigo este amigo. Venimos con la Refan y el pastor viene y le da los últimos toques y llega a las aguas del bautismo y será un creyente nutrido en la palabra. Gloria al nombre del Señor. La Refan lleva el evangelio fuera de las paredes del templo con el fin de llegar donde se encuentra la gente. Amén. Mire, con la Refan tendríamos más lugares de predicación de la palabra de Dios aparte del templo. Eso es un beneficio. Amén. Perdóneme la expresión. Tendríamos más sucursales. ¿Sí o no? Hablaba yo estos días con una hermana que tiene un negocito de elementos de aseo. Y yo le decía, hermana, ¿usted no ha pensado de pronto expandirse en el departamento? Porque solamente tiene usted sede aquí en Neiva. Dijo, hermano, no tengo necesidad de abrir por allá otra sede, porque es que estoy haciendo un trabajo articulado con la FOSU del distrito, y en cada congregación del sur hay una hermana que le estoy enseñando el producto y ella me ayuda a comercializarlo. ¿Me hago entender? En una Refan, hermano, el ministro tiene la bendición de que hay líderes formando discípulos. La Refan es un beneficio de que nos vamos a expandir. El hermano decía, lo mínimo sería aquí 1000 creyentes o 1000 personas aquí. Sería el valor mínimo dependiendo del marco poblacional que hay. Pero no lo habemos. Pero en una Refan, aunque no alcancemos 1000 personas, sí estamos alcanzando mucho más que un culto en el templo. ¿Cuántos sabemos aquí? Por ahí que 200, un poco más, un poco menos. Pero si cada uno de nosotros hacemos una Refan y como mínimo 3, 4 personas de la casa, el número seguiría significativamente grande. Entonces la Refan del beneficio es ese, hermano, que podemos llevar la palabra más allá del templo. Gloria al Señor. Mire, ¿sabe por qué?
Porque por lo general las personas van con más facilidad a la casa del amigo, a la casa del familiar, que de pronto al templo. A veces porque los que no crecimos en un hogar cristiano, los que no crecimos viendo un culto, el desarrollo de un servicio, cuando llegamos a un culto, pues llegamos en la última banca. Cuando yo llegué a los pies del Señor, me hice la última banca y fue una lucha para poder pasar de la última banca a una de las primeras. ¿Qué le podemos pedir a los amigos? Los amigos vienen y no están familiarizados con el culto que hacemos nosotros. A veces los amigos sienten como extraño, y ese porque llora, y ese en qué es lo que está hablando, y ese porque aplaude, y ese informe de qué es, y ese que está allá con los niños qué es lo que hace, y ese que está allá con el chaleco qué es lo que hace. Entonces a veces hay cosas que no los pueden entender y muchas veces se cohíben de ir al culto, o más cuando de pronto no, pero yo voy al culto y qué dirá mi amigo, qué dirá el vecino, qué dirá el compañero, que ya me volví aleluya, que ya me volví evangélico. Pero invítele usted a una reunión a su casa. ¿A qué hora es? Venga que el pastor va a venir, venga que vamos a tener vamos a hablar un poco del tema de la Biblia sin ningún compromiso, venga. Ah, listo, yo voy. Entonces la Refan tiene esa ventaja, que hay amigos que pueden llegar más fácil a oír la palabra de Dios a la casa, gloria al Señor. Porque a través de la Refan se crea un puente, amén, entre los amigos y la iglesia. Ya cuando el amigo tiene esa confianza, ya cuando usted inicia la Refan con una oración, ya cuando usted inicia la Refan de pronto con un coro para romper el hielo, ya cuando usted despide la Refan con una oración, o usted genera un espacio para decir, alguien desea de pronto que oremos por su petición, su necesidad, los amigos levantan la mano. Pregúntele usted a un amigo en el culto, levánteme la mano un amigo que quiera que oremos por su necesidad. Difícilmente la levanta, pero en la Refan está ese puente. Hay que aprovechar eso, amén. Porque se crea un ambiente de confianza y amistad entre los amigos y los creyentes. También con un estudio sencillo pero adecuado de la palabra de Dios, podremos llevar a las visitas al conocimiento de Dios y también al arrepentimiento. Por la gracia del Señor, hermano, en las cárceles, como le digo, el semestre pasado hacíamos la Refan y la gente muy receptiva. ¿Sabe por qué? Porque se generan esos espacios para que la gente pregunte. Uno estaba haciendo la Refan y decía el pastor, ¿y eso cómo es? ¿Y eso por qué? ¿Y eso para aquí? ¿Y eso para allá? Y algunos decían, ahora sí entiendo. Yo creía de esta manera, pastor. Yo creía de esta manera, hermanito. Pero ahora entiendo que es por este lado. ¿Y cómo se logra eso? A través de la Refan, de ese trabajo, hermano, consecutivo. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe que la misión de evangelizar a las personas no terminó con la muerte de Cristo? Jesucristo, después de resucitar y antes de ascender al cielo, llamó a ese grupito de hombres y les comisionó este trabajo. Hace de esta misión un trabajo grupal. Ya no depende de alguien en particular, sino que ahorita misión es tarea. Amén. Y los apóstoles también usaron este método, porque lo que funciona, hermano, hay que ponerlo en práctica. Ellos dijeron, si al Señor le funcionó, porque se metió en la casa de Zaqueo, principal entre los que recaudaban impuestos, que difícilmente quizás lo quería la mamá, porque era principal de los que recaudaban impuestos. Y un recaudador de impuestos en ese tiempo no era visto con buenos ojos. Era un ladrón que se prestaba para el gobierno de turno, que robaba al pueblo, porque se dice que estos que recaudaban impuestos trabajaban
para el Imperio Romano, y el Imperio Romano le colocaba una cuota. ¿Y ellos qué hacían? Le pedían un poco más al pueblo y de eso sustraían y le entregaban lo que era al gobierno romano. Y la gente se dio cuenta de eso, y estos son unos ladrones. Pero ese que era jefe de los publicanos, ese que era rico, cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo, ahí en su casa, de tú a tú, le dice el Señor: ¿sabe una cosa? Lo que tengo, la mitad se lo voy a dar a los pobres, y si en algo a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando hay un trabajo personalizado, usted va a ver el cambio en la gente. Usted en ese refán va a ver un cambio. Quizás usted le dice a un amigo: amigo, nos dirige una oración. El amigo, como ya tiene esa confianza, le va a decir: listo. O usted decir: amigo, necesitamos que ore por algo. Sí, Señor, ore por tal cosa. Se va a abrir, hermano. Es en la refán, vamos a ver, hermano. Ese trabajo personalizado nos va a dar buenos resultados. Y los discípulos lo hicieron. Pedro con Cornelio, ¿verdad? Ahí está la primera refán entre los gentiles. Cuando Cornelio, un hombre que era temeroso de Dios, pero su fe no estaba enfocada. Y viene la visión, van a llamar a Pedro, que está en la casa de cierto Simón Curtidor. Vaya que él está orando, vaya que mándalo a llamar, que él te dirá lo que tienes que hacer. En una refán van a surgir preguntas. En una refán usted puede orientar la fe de esa persona. Amén. Usted puede orientar la fe de esa persona. Escuchamos nosotros ayer en el culto en Villa Amarilla. El hermano Yojairo, nuestro presbítero secretario, se fue con nuestro hermano Harold a visitar a una familia por allí, creo que en el jardín. Y después de esa visita, dan el testimonio de que las personas de esa casa sacaron todo lo que tenían de ídolos. Los botaron. Y una sola visita. Imagínense lo que puede ser Dios a través de una refán. De que usted esté allí insistiendo, trabajando, visitándole, llevándole la refán, llevando una programación sistematizada, haciendo bien el trabajo. No se vaya a asustar ni a sorprender cuando un amigo le diga: varón, entendí que Jesucristo es Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando le dio Felipe la refán al etíope ahí en el carro, porque fue una refán, el Señor manda a Felipe, le dice: acércate al carro porque necesito que escuches algo. Y está el etíope leyendo ahí el profeta Isaías: como el cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Y entonces Felipe le dice: oye, ¿entiendes lo que lees? Sabe que cuando usted llega a la casa de un amigo hay un púlpito bonito más grande como esto, ¿no? Y está una Biblia, pero doña Biblia, el que no la tiene ni el pastor, hermano. ¿Abierta en qué salmo? Eso ya es un amuleto, ¿cierto? Y entonces usted llega y mira el salmo y usted le dice: amigo, pero entiéndelo, ese salmo para quién, ¿cierto? Así estaba el etíope leyendo, venía de adorar en el templo, pero nadie le había explicado realmente qué significaba ese texto. Y le dice: bueno, pero ¿quién me explica? ¿Quién me explica? Y lo mandó a seguir. Y dice la Biblia que desde esa escritura en adelante les puso el evangelio de Jesucristo, hasta tal punto que le dice el etíope: oye, aquí hay agua. Si le habla de agua es porque Felipe le habló del bautismo. Y le dice: ¿qué me impide que sea bautizado? Bueno, pues si crees de corazón, bien puedes. Y que le dice el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no creer en Jesucristo como la segunda persona de la divinidad, sino como ese Mesías prometido, como el Dios que se manifestaría en carne y que salvaría al pueblo de sus pecados. Y se bajó, lo bautizó a través de una refán. A través de la refán, Pablo y Silas le explican en la casa del carcelero de Filipo
el evangelio a tal punto que él y toda su casa fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cree que vale la pena ser refán? ¿Cree que sí se arroja resultados? Gracias a Dios, vuelvo y lo repito porque no quiero que se quede un concepto errado. Gracias a Dios por los métodos evangelísticos de nuestro tiempo. Gracias a Dios porque han aparecido métodos según la necesidad de nuestro tiempo. Amén. Gracias a Dios los que sobrevivimos a la pandemia. ¿Sí o no? Pero cuando se cerró todo esto, llegó esto para quedarse. La virtualidad. Al principio era algo como extraño, ¿no? Algo como raro. Que pronto orar sentado allí en el comedor, o alguno se paraba por reverencia. Que de pronto orar, dar un gloria a Dios, usted aquí y el otro hermano en la Conchinchina. Se sentía algo extraño. Pero sabe una cosa, a veces yo meditando para mis adentros, a veces Dios utiliza ciertas circunstancias para regresarnos a los principios. Porque la iglesia, hermano, no empezó en templos bonitos como estos. La iglesia no empezó por allá en un coliseo. La iglesia no empezó con un avivamiento por allá en un estadio. No, la iglesia empezó por allá en un lugarcito que se le conoció como el aposento alto. Hay por ahí ciertas divisiones o conceptos de que no fueron los 12 discípulos nomás, o que no, que fueron 120, haya sido 12 o 120. Empezó en el tejado de una casa. En el tejado de una casa se derramó el poder del Espíritu Santo. Y a veces yo pensaba, ¿será que a veces esta situación que vivimos, a veces Dios la está utilizando para volvernos a las casas? ¿Sabe que cuando se levantó la pandemia muchos no regresaron? Porque estaban acostumbrados al culto del templo. Pero es que a Dios se le adora en la casa. El Señor dijo, ¿sabe una cosa, mujer? Te voy a decir algo. Ni aquí ni en el monte se adorará a Dios. No, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si en la dominical hay adoradores, ahí está Dios. Pero si allá en la Refán hay adoradores, allá está Dios. Si la Refán, si el adorador está en la casa, ahí está Dios. Pero hermano, empezamos a utilizar ciertos medios para seguir evangelizando. Y gracias a Dios, porque a través de la virtualidad se llegó a lugares impensables. Gracias a Dios se están aperturando países donde se empezó la obra a través de las redes. Y todavía se está haciendo asistencia espiritual de un país a otro a través de las redes. Y gracias a Dios por ello. Pero qué bueno en esta mañana decirle, Señor, gracias a Dios por los métodos contemporáneos, pero te necesitamos también seguir trabajando en los métodos principales, volver a los principios bíblicos. Alabanzas sean dadas al Señor. Cada uno de estos métodos son muy importantes en la expansión del evangelio, pero creo en esta mañana, y lo digo en el nombre de Jesús, esas reuniones familiares de amistad seguirá siendo un gran método para alcanzar nuevas almas para el reino de los cielos. ¿Sabe que en el templo el amigo escucha al predicador? Pero en la Refán el predicador escucha al amigo. Amén. En el templo está el mensaje y gloria a Dios por el mensaje. Pero en la casa está, hermano, aparte del tema, está el espacio para compartir. Está el espacio para dar un abrazo. Está el espacio para dar un saludo fraternal. Para escucharlos también. Para orar por ellos también. Aprovechemos este método que yo creo que mientras la iglesia esté sobre la tierra, no cesará de darse este método. Hagamos nosotros, que dijo el Señor, es necesario hacer esto.
pero sin dejar de hacer aquello. Amén. Hagamos campañas, hagamos serenatas, hagamos visitación, hagamos cultos de impacto, pero también, hermano, metámonos a las casas. Metámonos a las casas, allá a llevar al Señor, porque allá en lo íntimo de esos hogares, allá, hermano, hay gente que necesita del Señor, hay gente que necesita un trabajo personalizado. Termino con esto, lo que el apóstol Pablo dijo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pero en esta mañana yo creo que hay gente apasionada por las almas. En esta mañana yo creo que hay gente apasionada por ir a golpear una puerta, entregar un tratado, hablarle del colectivo, hablarle de la tienda, hablarle al vecino. Hay gente apasionada, pero coloque también esa pasión en las manos del Señor y dígale: Señor, permíteme abrir una refán a mí. Permíteme abrir, deme gracia para abrir una refán, Señor, y poder exponer más ampliamente el mensaje del evangelio. Porque es que allá, vuelvo y lo repito, hermano, detrás de esas puertas hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay desespero. Pero usted y yo estamos aquí en esta mañana dichosos, felices. Pero usted no sabe cuántos allá en una casa están pensando quitarse la vida. Sabe que cuando salimos a hacer el trabajo en Fortalecillas, nos dieron un papelito para llenar una encuesta, y el hermano dijo: mire, todo el que usted mire que está interesado en que le hablen de Dios, haga la encuesta, llénela. Y había una cuadra, hermano, totalmente sola. Al fondo había una tiendita donde moría la cuadra. Y me dice el hermano Andrés, el copastor de Rivera, que íbamos con él por la cuadrita, y me dice: hermano Wilfredo, mire la encuesta, limpia. No hay ni uno todavía, ninguno se ha interesado. Y hermano, oiga, verdad, pero en cualquier momentico bajamos bandera, como se dice por ahí. Y le dije: oye, vamos a la tienda de allí, tengo sed. Aprovechemos, le entregamos el tratadito y nos compramos una agüita. Y fuimos y estamos ahí como contando las monedas, cuando la señora salió y dijo: a la orden. Le dije: vecina, hagamos un grande favor, venimos a dos cositas. Primero, véndanos una botellita de agua. Dijo: no, agua no tengo para vender. Véndanos una gaseosita. No, gaseosa no tengo. No sé, hermano, si era que realmente no tenía, o por el hecho de ser evangélicos no nos quiso vender. Porque lo que sí me di cuenta en Fortalecilla es que puerta que usted abría al fondo, la señora María, ¿cierto? O en el letrerito de la dirección, una imagen. Pues yo de pronto no nos quiere vender por eso. Entonces le dice el hermano: mas sin embargo, vecina, mira, aquí está el tratadito, recíbalo, léalo. Muchas gracias, vamos a tener un programa aquí en el polideportivo a tales horas, le invitamos. Ah, bueno, señor, lo recibió. Íbamos a mitad de la cuadra cuando escuchamos un grito: ¡vengan! Y volteamos. Sí, señora, vengan. Mi hijo quiere hablar con ustedes. Claro, sí, señora, nos fuimos más contentos. Bajamos bandera. Llegamos allá, un muchacho en una mecedora, hermano, así mirando al frente, y le dice: mi hijo quiere hablar con ustedes. Ah, joven, Dios me lo bendiga, ¿cómo ha estado? Me dice: mire, llevo 3 intentos de suicidio. No sé qué me pasa, no sé qué hacer, estoy desesperado. Llevo 6 meses sin consumir, estoy tratando de la droga, pero el cuerpo me está jalando a que vuelva. Escucho una voz que me dice que vuelva. Escucho una voz que me dice que nadie me ama. Y le dije: joven, lo que usted está viviendo realmente es muy duro, muy difícil, pero hay alguien que sí lo ama. Y si usted no se ha quitado la vida, es porque hay uno que no quiere que usted se muera. Y le dije: mire, permítale a Dios hacer algo en su vida.
La mamá desesperada decía: mire, vecino, cuando este muchacho sale a la calle, yo todo el fin de semana pegada en la ventana, no le quito, no le pongo cerrojo a la puerta, porque no sé, en cualquier momento viene huyendo que pronto lo van a matar. No tengo vida. Y entonces le dije: mire, la solución es el Señor. Permítanos visitarle. Aquí hay un pastor, el hermano Jefferson. Aquí hay un hermano pastor local. Le entregué un tratadito que decía el portafolio. Mira, aquí hay consejería familiar para los hijos, matrimonial. Permítanos venir a visitarle, hacer un trabajo con usted. Nos dio los datos y le dije: mire, ¿sabe una cosa? Le invitamos al culto esta noche. El muchacho me dijo: mire, pastor, mañana a primera hora me voy para el Perú, porque voy a trabajar en unas minas. Y le dije: ¿sabe una cosa, muchacho? Yo no conozco su vida, su necesidad, pero siento decirle algo. Si usted se va así como está para el Perú, un cuarto intento llegará a su vida y ahí terminará. Vaya al culto, deje que Dios le hable, vaya. El muchacho llegó con la mamá. Y cuando el pastor hizo la invitación, ahí llegó el muchacho con la mamá al culto. Lo que Dios hizo con una sola visita, no se imagina lo que puede hacer en una refán. Le invito a que se coloque de pie, por favor. Hermano, si usted está haciendo la refán, gloria a Dios, sígala haciendo. Pastor, voy a terminar el taller y no ha sucedido nada. Métase en Dios y dígale: Señor, permíteme ver tu fruto. Señor, le he orado, le he ayunado, le he hablado, le he expuesto el mensaje. Señor, permíteme ganarlo para ti. Si usted está haciendo esa refán, gloria a Dios. Y el que no lo esté haciendo, le invito a que abra una refán. Es beneficioso para usted, porque usted va a ver la gloria de Dios en esa refán. Usted va a venir donde el pastor y le va a decir: hermano Esteban, aquí le traigo a esta familia, a través de la refán me la gané para el Señor, y quiere que usted los adoctrine para que los bautice. Eso estará en sus memorias. Si usted no ha abierto la refán, hermano, empiece allí de pronto donde haya más familiaridad. Vaya allí a la casa de su hermano o de su tío o de su primo. Dígale: permítame hacer unas charlas con usted sin ningún compromiso. Si usted ha sido un buen familiar, un buen creyente, un buen vecino, téngalo por seguro que le van a abrir las puertas. Que le digan de pronto: no, pero es que yo no quiero aquí culto. No, culto no es. Vamos a hablar de la Biblia. Mire, esa Biblia que usted tiene en su casa, tráigala. Vamos a compartir, vamos a enriquecernos. Y yo se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo: esa refán va a arrojar almas para el reino de los cielos. Beneficioso para usted, beneficioso para la congregación, beneficioso para el ministro, porque tendrá nuevos líderes, nuevos servidores. Beneficioso porque estamos rescatando gente del infierno para meterlas al reino de los cielos. Yo quiero orar por alguien en esta mañana que le diga: Señor, hágame un instrumento en la refán. Alguien desea colocarse en la mano del Señor y decirle: haga un instrumento en la refán. Señor, deme sabiduría, deme pasión, deme amor, porque en esa refán Dios lo va a usar para que usted le quite quizás el pensamiento de que ese esposo deje a su esposa. En esa refán Dios lo va a usar para que usted, hermana, Dios la use para que usted aconseje a esa señorita que de pronto está pensando en irse de la casa a divagar por allá. Usted no se imagina cómo Dios lo va a usar en una refán. Es que son reuniones familiares de amistad, donde se van a forjar esa amistad, como decía la hermanita llega y ya la reciben de abrazo y de beso. Gloria a Dios. Haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hermano. Él se despojó, Él vino a encontrarse con los más necesitados. Usted no mira a Jesús sentado por allí en la corte del rey.
Usted no lo mira por ahí comiendo con los sacerdotes. Usted no lo mira por ahí quizás en las mejores fiestas por allá. No, a él siempre le criticaron. ¿Qué haces que una mujer pecadora te toque? ¿Qué haces en la casa de ese principal de los publicanos? ¿Qué haces? Es un pecador. Es que a eso vino Cristo, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y en esas casas, aunque suene muy fuerte, mi amigo, allí en tu casa de pronto, si no hay una refán, qué bueno que desde hoy te acerques a alguien y le diga: ¿por qué no vienes a mi casa y me hablas más en lo personal de este Dios tan maravilloso? Y yo le doy un consejo en esta mañana: cuando vayas a dar la refán, hazte a un lado y deja que Jesucristo sea el protagonista. Porque a veces la refán la tomamos como una vitrina y somos como el predicador yo, y yo esto, y yo lo otro, y yo hice, y yo traje, y yo llevé, y yo era, y yo no era. Pero en nuestro mensaje ese yo se hace a un lado. Como dijo Juan el Bautista: es necesario de que yo mengüe para que Él crezca. En esa refán yo sé que usted se va a ganar ese hogar, y ese hogar se va a multiplicar en otra refán, y esa refán en otra refán, a tal punto, mi hermano, que si es necesario que se abra otra sede, yo sé que el pastor de turno no se va a poner bravo, porque aquí no venimos a acaparar gente, aquí venimos a que la gente se salve. Señor, ayúdanos en esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesús, por el trabajo de que se hace todos estos métodos, Señor. Pero qué bueno ese método, Señor, donde llegamos más personalizadamente. Allí donde está el dolor, la necesidad, poder llegar con esta refán, hablarle de ese Dios de la Biblia que es 100% amor. Hablarle que a través de la refán, de que la palabra tiene unos símbolos que cambian la vida del hombre, y porque ella es la palabra que hace nacer de nuevo, Señor. Ayúdanos a aperturar más refanes, que esta iglesia no se conforme con las que tiene, sino que se proyecte en Dios a abrir muchos más refanes, porque hay mucha multitud que necesita de ti, Señor.